Y bueno, le damos la bienvenida a esta nueva clase de Ingeniería Civil 1. Quien les habla es David Ardoy, y en particular en esta clase vamos a hablar de las maderas. A ver, ¿todos pueden visualizar bien la pantalla? Sí, todo bien. ¿Se escucha bien? Cualquier cosa lo volvemos a repetir si no se llegara a escuchar. Bien, la madera que nosotros usamos para la construcción proviene de los árboles, ¿sí? Y tengan en cuenta que es un material orgánico que proviene de la naturaleza, ¿sí? Y acá vemos en la imagen que está a la izquierda, podremos decir, un perfil transversal, una vista, ¿sí?, de un árbol, en donde podemos distinguir las tres partes más importantes, ¿sí?, como ser la copa, que es en el lugar donde están las hojas, el tronco propiamente dicho, y las raíces. Tengan en cuenta que para materiales de la construcción vamos a utilizar la madera proveniente del tronco, los árboles. Y si nosotros hablamos, podemos decir de que la madera se utilizó desde los primeros tiempos de las construcciones de las obras. Tengan en cuenta que el hombre primitivo empezó a vivir primero en, en las cavernas, después empezó a construirse sus viviendas, siendo las mismas de rocas, y también de madera, ¿sí? Y que en los países donde es abundante, los bosques, en donde se puede llegar a utilizar, bueno, se empezaron a aplicar distintas tecnologías en donde las construcciones de madera, o inclusive los países nórdicos eh, también utilizaron la madera para poder realizar sus embarcaciones y poder navegar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se empezó a utilizar la madera con fines estructurales, tanto para la construcción de vivienda como para la navegación. Y en donde, bueno, acá vamos a ver que básicamente tenemos distintas tipologías y especies de árboles. Eh, Algunos árboles son de hojas caducas y otros de hojas perennes, es decir que aquellos árboles en donde las hojas se caen en el otoño y vuelven a florecer en la primavera, y aquellos que mantienen su vegetación durante todo el año. Entonces, nosotros si hacemos una sección transversal a un tronco, perdón, podemos ver lo que vemos acá, ¿sí? Vemos que eh, este tronco va a tener una corteza y va a tener, digamos, su parte central, ¿sí? En donde vamos a tener eh, su parte central o corteza interior, en donde vamos a poder distinguir en función, tengamos células muertas o células vivas dentro de la especie, la madera, podemos definir el duramen y la albura. Entonces, básicamente, en la conformación de la madera, podemos decir que los elementos resistentes principales son el duramen, que es esta parte central, que lo constituyen las células muertas, y que vendría a ser el núcleo del árbol, el núcleo de la corteza del árbol. Y después tenemos la albura, ¿sí?, que vendría a corresponderse a las células vivas, que es donde se realiza toda la circulación de todos los nutrientes, y es, eh, digamos, también la parte más exterior de lo que es un tronco. Después tenemos la corteza exterior, y después vamos a tener algunos defectos que van a ser, por ejemplo, los nudos. En los nudos es para, eh, este va a ser un defecto en una madera de la construcción, porque las características de resistencia son modificadas por la presencia, por ejemplo, de nudos. Pero tengan en cuenta que en un árbol, eh, el nudo corresponde ¿a qué? Corresponde al crecimiento de un nuevo tallo, de una nueva rama, etc. Entonces, a ver, ya somos un poquito más. ¿Se escucha bien la clase? Yo la escucho bien, profe. Perfecto. Sí, profe, lo escucha. Sí, Eh, sí, profe.
profe. Ah, bueno, bueno. Muchas gracias por responder. Ahí también me habló otro compañero que tiene problemas de conexión. Yo la escucho bien, profe. Perfecto. Esperemos que resuelva Sí, pronto profe, su se escucha bien. inconveniente. ¿Sí que me dijeron? Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, hasta ahora todo esto es para un poco la conformación de un tronco, pero bueno, acá tienen que ver que, a ver, ahí veo el chat que sigue. Ah, el audio de la computadora. Bien, gracias Valentín por la sugerencia. Pero bueno, acá vemos que, eh, digamos, tenemos también, digamos, como si fuese un hueso, ¿sí? La médula del árbol, y podemos ver los distintos anillos de crecimiento. Tengan en cuenta que si nosotros podemos identificar en ese anillo de crecimiento del tronco los periodos, podemos identificar la vida o la cantidad de años que tuvo ese árbol y podemos identificar, por ejemplo, en el caso de tener anillos más anchos, periodos en donde había mm, tiempos más ricos en lo que son lluvias, sol y demás. Y después en los anillos que son más finitos podemos ver que quizás corresponden a tiempos de sequía. Entonces, básicamente lo que podemos ver acá es una división de un anillo de crecimiento y tengan en cuenta que el crecimiento del árbol va a ser en forma, ¿cómo decir? En forma radial. Pero bien, ¿por qué nosotros estudiamos, en el caso de maderas aserradas o maderas de los troncos que utilizamos para la industria de la construcción? Cómo es un poco el comportamiento y cómo es la, la fisonomía y cómo es su periodo de crecimiento, porque lo que podemos decir es que desde un punto de vista, que es algo estructural, podemos decir que la madera presenta anisotropía. ¿Y a qué corresponde esto? Corresponde a que, eh, según el sentido de las cargas, ¿sí? Eh, la madera va a tener distintas resistencias. Y para determinar este comportamiento estructural particular de, de las maderas utilizadas para la construcción, por ello hay que distinguir eh, el sentido del corte, ¿sí? El sentido del corte o el sentido del aserrado de la madera para poder determinar, por ejemplo, la dirección del grano. Y según el sentido del corte, vamos a tener lo que denominamos un eje tangencial, un eje radial y un eje axial, ¿sí? Vean lo siguiente, acá tenemos un tronco, tenemos el duramen y la largura, y tenemos distintos cortes que podemos hacer en los tres sentidos. Y vean que en cada uno de los casos vamos a tener distinta la dirección del grano, ¿sí? En este sentido y en el otro, ¿sí? Los granos quizás más chiquitos, más juntitos, va a corresponder al corte axial. En cambio, el corte tangencial va a tener estas líneas de grano de forma más espaciada, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se escucha bien? Sí, sí, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, si se me llega a cortar, les pido que me avisen, si puede ser por el micrófono mejor, así me doy cuenta. Pero bien, tengan en cuenta lo siguiente, acá podemos ver un tronco, podemos ver que cuando se lo aserra, se lo puede aserrar en distintas conformaciones. ¿Para qué? Para poder obtener tablas, tablones, puntales, listones y distintas piezas de madera que se utilizan para la construcción. Entonces, vean lo siguiente. Vean que cuando en el aserradero eh, se lleva el tronco talado del árbol, el mismo va a tener que realizar distintos cortes para poder aprovechar las distintas escuadrías
o las distintas secciones de los elementos estructurales de la madera, ¿sí? De las tablas, los tablones, los puntales, etc. Pero vean lo siguiente, la madera en su estado natural presenta agua en su interior, ¿sí? Entonces, es muy común que cuando se la cerra, se seca naturalmente. Muchas veces en los aserraderos se puede secar o naturalmente o artificialmente, en hornos. ¿Y esto para qué se hace? Para quitarle la mayor cantidad de agua que tiene incorporada en el interior de las piezas de madera. Y vean que según cómo sea el secado y según cómo sea la conformación del corte, la madera va a tender a contraerse, ¿sí? Entonces vean que acá dimensiones verdes y dimensiones en seco, ¿sí? Que pueden llegar a ser menores o que se pueden producir algún fenómeno de alabeo o de contracción o de deformación, producto de que, por ejemplo, en este caso, estas fibras que están más correspondiéndose con la zona más interna, más cercanas al duramen, digamos, pueden contraerse de una forma y estas fibras alejadas contraerse de otra forma, produciendo este fenómeno, digamos, que está de deformación que podemos ver acá, o inclusive puede haber un agrietamiento o separación o fisuración de la misma. Y en el caso de tener fisuraciones, agrietamientos o deformaciones que van a ser permanentes, eso va a afectar a la pieza estructuralmente. Entonces, por ello, también es muy importante en la madera, como nosotros vimos en la clase anterior, ¿sí? Las distintas tensiones, las distintas solicitaciones a las cuales puede estar sometido un elemento estructural, en maderas es muy importante si nosotros trabajamos paralelo a las fibras o perpendicular a las fibras. ¿Se entiende? Que la compresión es la solicitación en donde con fuerzas paralelas y opuestas aprieto la pieza o el elemento estructural. En este caso podemos ver un elemento estructural de madera que puede ser un puntal. Y que la compresión es paralela al sentido longitudinal de la fibra. En el segundo caso, que vemos a la derecha, podemos ver que la compresión está dada perpendicular al sentido de la fibra. ¿Y por qué creen ustedes que en las maderas se debe ensayar, ¿sí?, a la compresión eh, en paralelo y en normal a las fibras? ¿Qué opinan ustedes? Es algo que dije hace un ratito. ¿Qué es lo que sucede con las maderas? Puede ser porque tienen distintas resistencias. Exactamente. ¿Y por qué tiene distintas resistencias? Porque presenta anisotropía, ¿sí? La consulta que le hago a ustedes, ¿paralelo a las fibras o perpendicular a las fibras va a poseer más resistencia de esta manera? Perpendicular, ¿no? No. A ver, paralelo. Sí, paralelo. Paralelo ofrece más resistencias. Sí, paralelo. ¿Saben por qué? Porque a ver si lo tengo acá. Las fibras son tubitos, ¿sí? Tubitos por donde pasa la lignina o pasan las sustancias que le van a dar la vida al árbol. Entonces estos tubitos cuando se secan pasan a ser huecos. Entonces cuando tenemos una compresión perpendicular a la fibra, estos tubitos tienen menor resistencia por estar huecos. En cambio en el otro sentido, poseen mayor resistencia. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos por qué? Sí, sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, siempre que trabajen con madera, ¿sí? Es más, después lo van a ver en los reglamentos o cuando cursen ustedes la materia de estructuras de acero y de madera, van a ver que siempre las maderas hay que verificar
según O. En realidad hay que determinar el sentido de la fibra y en función de eso van a haber distintas verificaciones, sea un caso o sea el otro. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, adelante. disculpe. Cuando el tronco llega al aserradero, ¿cuál sería la forma de cortarlo de tal manera que se desperdicie la menor cantidad de madera? Ah, bueno, eso está estudiado. Y saben que acá no lo tengo, pero a ver si me permiten un momentito, voy a pausar un poquito la... Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a continuar. Entonces, los aserraderos, obviamente, hoy en día con el avance de la tecnología pueden obtener el mayor aprovechamiento de la sección transversal del tronco, en el caso de requerirse madera aserrada como elemento estructural. Bien, hablamos de la compresión paralela y normal o perpendicular a las fibras. Lo mismo sucede con la tracción normal y perpendicular a las fibras. La flexión, ¿sí? Acá, esta imagen es muy interesante porque nosotros podemos ver que, ¿qué es lo que sucede con la flexión? ¿Sí? En la parte, en las fibras inferiores, cuando nosotros tenemos una viga, ¿sí? Con dos apoyos en los extremos y una carga en el medio, va a deformarse de esta forma, ¿sí? Va a deformarse, va a pansearse hacia abajo. Entonces vamos a tener que las fibras superiores van a estar comprimidas y las fibras inferiores van a estar traccionadas. Y en el medio voy a tener una superficie que va a estar sometida a esfuerzos de corte, ¿sí? ¿Se entendió esta imagen? Sí, profesor. ¿Cómo Bueno. esfuerzos de corte, profe? ¿Eh? ¿Cómo esfuerzos de corte? Vean lo siguiente, vamos a la siguiente imagen y acá. Como yo sabía que el esfuerzo de corte a ustedes les cuesta un poquito más entenderlo, vean lo siguiente. ¿Qué es el esfuerzo de corte? Imaginen que dos tablas están pegadas una al lado de otra, ¿sí? Y se generan dos fuerzas que están separadas a una muy, muy pequeña distancia y son iguales y opuestas. Entonces, el corte es una medida de la capacidad de la pieza para resistir fuerzas que generen el deslizamiento de una parte de la pieza con respecto a otra. ¿Se entiende? Va a haber en la zona intermedia, va a haber fuerzas de deslizamiento entre una y otra. Y esto se produce cuando tenemos, a ver si todos ven mi cámara, cuando tenemos, ¿sí?, dos fuerzas así, ¿sí?, que están muy juntitas, y eso es un esfuerzo de corte. ¿Se me pudo ver en la imagen, en mi video? ¿Cómo es el esfuerzo de corte? Perfecto. Tengo así, y eso es un esfuerzo de corte, ¿sí? Paralelas, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte también es importante tenerlo en cuenta, y es muy importante según el sentido de la fibra. Vean cómo tenemos el corte según el sentido de la fibra. Bien, ahora vamos a hablar de la terminología. Ven que estos son piezas aserradas. Y por el color que tienen, podemos ver que quizás estén todavía verdes, todavía se estén con contenido de humedad. Entonces, en función a la geometría de una pieza de madera, podemos decir que tenemos la cara o la arista, la cabeza, bueno, el canto y los bordes, ¿sí? Los bordes y la zona central. Bueno, esto que les marqué acá está marcado acá en esta imagen que está a la derecha. Pero es muy importante definir la escuadría. Cuando ustedes hablan de escuadría, es la expresión numérica de la dimensión, ¿sí?, de la sección transversal de una pieza de madera, ¿sí? ¿Qué escuadría? Y acá es donde ustedes van a utilizar o el sistema inglés en pulgadas y en pies, o el sistema métrico en milímetros. Entonces, si ustedes tienen un tirante de 2 por 4,
Esto quiere decir que son de 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto y que en milímetros corresponde a 41 milímetros de ancho, que vendría a ser esta base, y 90 milímetros de largo o de alto, que corresponde a este lado que estoy marcando con el mouse. Entonces, más que nada tengan en cuenta que la medida inglesa 1 pulgada, que era el ancho de el dedo gordo del rey, no sé, Enrique, no sé cuánto, de Inglaterra, de la época medieval, corresponde a una unidad de medida inglesa, ¿sí? Y que su conversión al sistema métrico es igual a 2,54 centímetros. ¿Sí? Eso les pido por favor que se graben esto y se graben esta conversión en donde 1 pulgada son 2,54 centímetros y un pie es igual a 12 pulgadas. Y 12 pulgadas es equivalente a 30,48 centímetros. Entonces, la escuadría de las piezas o los elementos estructurales de madera va a estar definido por la escuadría en pulgadas. 1 por 3, ¿sí? 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, 3 por 3, 2 por 4, y así vean toda esta tabla. Vean que está el ancho nominal, el alto nominal, el real y la superficie. Y las longitudes de las piezas de madera se van a medir en la unidad inglesa en pie. Y las unidades comerciales son de 8, 10, 12, 14, 16 y 18 pies. 18 pies corresponde a un largo de, por ejemplo, un tablón de madera de 5,4 metros. Tengan en cuenta que la escuadrilla de las maderas se escriben en pulgadas, pero la dimensión real surge del cepillado, ¿sí? La escuadrilla es la pieza aserrada que sale del aserradero y que cuando se la cepillan todas las caras, vamos a tener una reducción que por lo general es de 2,5 milímetros por cara, siendo el espesor real o el ancho real o nominal, bueno, el ancho real es nominal menos el 5 milímetros. ¿Se entendió, digamos, la unidad comercial de las maderas? Siempre hablando en pulgadas para la sección transversal y siempre hablando en pie para las longitudes. Entonces, si ustedes van a un aserradero, van a pedir, en realidad el aserradero les va a vender un tablón, ¿sí? De 2x4 por, ustedes si le piden por 5 metros de largo, ellos les van a vender el de 18 pies y se van a cortar el pedacito de 40 centímetros. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Bien, una vez hablado de las escuadrillas, pasamos a hablar de los defectos de la madera. Y los defectos son básicamente irregularidades físicas o físico-química o química que pueden llegar a afectar la resistencia, la durabilidad y también puede afectar o limitar su uso u aplicación. ¿Cuáles son algunos de los defectos de la madera? Grietas, este fenómeno que se denomina acebolladura, que es como que se le salió digamos, como si fuese una cebolla, que se le salió una capa de la cebolla, el alabeo, la encorvadura, puede ser un defecto mecánico porque se hizo mal el cepillado y se lo cepilló en demasía en la zona central o en la zona extrema. Entonces todos estos son efectos que uno tiene que observarlos y notarlos y eventualmente cambiar la pieza de madera en el caso de que sea estructural o esté a la vista. Bien, las maderas comerciales se pueden clasificar en 4 grupos, como ser maderas aserradas y cepilladas, que son estas que están acá, molduras, reconstituidas, laminadas hacia afuera, etc. Obviamente nosotros vamos a tener maderas estructurales y maderas no estructurales. Las maderas estructurales pueden ser las aserradas y las laminadas. Y las no estructurales, ahora vamos a ver algunos ejemplos de maderas reconstituidas. Cuando hablamos de maderas reconstituidas, hablamos de tableros. Y los tableros pueden ser multilaminados fenólicos, tableros de fibras, de partículas y demás.
siempre es mejor tener una foto. Vean esto. Esto que está acá es el fenólico o contrachapado, ¿sí? Y se mide en distintos espesores y puede llegar a ser estructural para entrepisos cuando tienen, no recuerdo bien lo que define el reglamento, pero creo que son 12 milímetros. Cualquier cosa, esto lo pueden corroborar en el reglamento CIRSOC de estructuras de madera que corresponde con la serie 600. Entonces, acá vemos los multilaminados fenólicos, que básicamente tenemos chapas que se la orientan en distintos sentidos, se le coloca un adhesivo de contacto y se las pega a presión, formando estas piezas que son placas grandes, muy rígidas, que sus medidas comerciales son los espesores en milímetros, pueden ser de 8, 10, 12, 16, 20, y las dimensiones son de 1,20 m por 2,40 m. Y acá tenemos otro, por ejemplo, que es el tablero OSB, o es de hebras o fibras orientadas, ¿sí? Orientadas en distintos sentidos. Después tenemos, por ejemplo, los tableros no estructurales, como ser los de fibra. El más conocido es el MDF o el fibro fácil. El fibro fácil es que se utiliza para hacer los muebles, por ejemplo, los muebles de las alacenas, los armarios y demás. Y que puede tener una placa de melamina como acabado exterior o acabado superficial. Acá les dejo los distintos tipos de tableros. Después les voy a dejar un manualcito de maderas también si alguien está interesado en el tema. Pero bueno, sepan que tenemos tableros de madera reconstituidas, como ser los multilaminados fenólicos, los tableros tipo OSB, los de tipos de fibra o de fibro fácil, y después tenemos la que es la madera laminada encolada, ¿sí? La madera laminada encolada es netamente estructural y corresponde a tablones de madera que forman grandes vigas y que están pegadas una con otra con adhesivos especiales y están selladas a presión, ¿sí? Entonces se generan piezas de madera que para hacer techos de estadios o techos, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir al sur, en donde se hace muchas cubiertas de grandes luces de madera. Bueno, acá por ejemplo vemos que tenemos para un determinado estadio, o esta es una cancha, perdón, es una pista en donde se hace patinaje sobre hielo. Bueno, vean que este techo está realizado con madera laminada encolada, que es estructural y puede tener secciones o altura variable y puede tener eje curvo, ¿sí? Una viga curva de madera. Acá vemos otro ejemplo de una obra de madera laminada encolada, como ser la estructura del aeropuerto de Ushuaia de Tierra del Fuego. Vean que son grandes vigas, ¿sí? Grandes luces, una estructura de techo muy grande, en donde se resolvió íntegramente en madera. Y después, bueno, tenemos las estructuras para vivienda. ¿Sí? Acá vemos algunos techos de vivienda que son todos en madera y que se pueden resolver con madera cerrada o madera laminada encolada, ¿sí? Acá les dejo a modo de ejemplo, pero esto lo van a ver más en detalle en la materia de tecnología de la construcción y en la materia de estructuras metálicas y de madera, ¿sí? Acá vemos dos ejemplos de dos grandes techos en donde se resuelve quizás con estructura mixta. Acá vemos algunos ejemplos, estructuras de madera y también para cerramiento, viviendas de tronco y distintos sistemas de casa, como ser, por ejemplo, los sistemas del tipo industrializado, el sistema Balloon Frame o el sistema Platform Frame, son sistemas americanos de construcciones de madera. Y bueno, son el sistema industrializado que se utiliza, por ejemplo, en los países de Europa o de Estados Unidos para realizar viviendas de madera. Tengan en cuenta que nuestra tradición constructiva corresponde a la construcción tradicional, en donde
en nuestro país estamos habituados a realizar la casa de ladrillos, ¿sí? La casa de ladrillos comunes es una tradición de la construcción tradicional de vivienda de nuestro país. Y que bueno, en algunas zonas de la costa o del sur tenemos viviendas que son de madera y de roca, vean acá, en donde son íntegramente de madera. Vemos, por Profe, y ejemplo, eso sería, disculpe, sí, ¿y eso sería por un motivo estético o por conveniencia del lugar hacer con y ese son estilo distintos de factores. casa? Obviamente, en estos lugares se utiliza la madera del lugar, entonces por eso está muy incentivado en el sur tener casas de madera, eh, por cuestiones económicas también, por cuestiones vinculadas a confort térmico. Una vivienda de madera mantiene más el calor y de distintos, no sé, podemos decir de costumbres, usos y costumbres y por demás, pero ustedes tranquilamente pueden construir una casa de madera acá en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Acá en Avellaneda. A ver, no puedo ver el chat. Ahí está. Sí, mira, acá hablaron acerca de si son aislantes o no. Tengan en cuenta que va a tener aislaciones térmicas, capaz que tenga un revestimiento interior y demás, ¿sí? O puede ser simplemente de revestimiento, capaz que sea una casa de ladrillos en donde se la revista totalmente en troncos. Pero bueno, son distintos ejemplos y son distintos sistemas constructivos. Por lo pronto le digo que nosotros utilizamos la madera para realizar viviendas, ¿sí? O también puede ser para realizar puentes. Vean que estos son todos puentes peatonales, en donde tenemos, vean qué estéticos que son, en donde la madera con su bajo peso unitario puede generar puentes livianos para peatonales. Y bueno, acá tenemos distintas tipologías de puentes que resultan ser muy estéticos. Así que vean que podemos hacer todo esto con la madera y esto es muy introductorio, lo que les quería comentar, debido a que, digamos, lo manejamos dentro de los materiales de la construcción, ¿sí? Así que, por mi parte, yo quería hacer una clase, eh, digamos, muy cortita, hablar un poco de la madera y del uso en la construcción para este curso que es de introducción a la ingeniería civil, para que conozcan que existen distintas tipologías que se extraen de los árboles, que podemos hacer obras importantes, o viviendas, o puentes, o obras de ingeniería civil o de arquitectura, y que si ustedes quieren ampliar sus conocimientos o tienen alguna curiosidad en particular, le podemos dar los docentes algunos libros que pueden descargar de internet y pueden interiorizarse un poco más en la construcción de la madera. Por lo pronto, yo quería cerrar este tema de materiales de construcción con lo que vimos en la clase pasada, en donde vimos... Profe, Sí, sí, sí. si quisiéramos tener los libros, ¿por dónde nos los pasaría? No, lo sube al Classroom. Ah, ok, listo. Gracias. Ok. O después le paso un link de descarga también. Eh, Así que se los voy dejando. Así que, bueno, la parte teórica la voy a cortar acá y le voy a dejar la segunda parte de la clase al ingeniero Pablo Sagio, que va a continuar con el tema de las tutorías. Muchas gracias. Justo uno de los chicos acá me habló de, del el link de asistencia, me lo estaba olvidando. A ver, esperen que ya lo copio. Ahí se lo dejo en el chat y les pido por favor que todos, ¿sí?, completen el link de asistencia, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar de grabar la clase, la voy a subir al canal de YouTube de la materia para que ustedes puedan repasar toda la teoría y voy a subir la presentación al Classroom. Así que